Continuamos con más de Fogarate Radio. Ayer hacíamos mención de que el presidente Abinader anunciaba que en los próximos días presentará modificación de la Ley 6132 sobre libertad de expresión y de prensa. Esto ha llamado la atención de muchas personas y también muchos comentarios que hemos leído en distintas redes. Yo leí recientemente un joven que decía, esto es tratando de hacer una mordaza a la libertad de expresión, pero como nosotros somos... no voy a decir simples mortales, porque en el caso mío que estudié comunicación y periodismo sé a qué se refiere esto, pero con más detalles nosotros vamos a recibir a un experto en la materia. Él es abogado, constitucionalista y penalista. Comparte con nosotros Chanel Liranzo Montero. Bienvenido, mister, gracias. Bienvenido. Por aceptar la invitación de este Fogarate. Muchas gracias nuevamente por invitarme a este programa de tan alta audiencia y para debatir o para aportar un poquito sobre un tema que particularmente a mí, no solamente como abogado, sino también por algunas facetas dentro de la comunicación. Tú ejerces también comunicación. Por programas de radio y también por la columna periodística que semanalmente escribimos, me genera mucha preocupación, como es el tema de la regulación, vamos a abrir las comillas, para la libertad de expresión. Estamos nerviosos. Sí, definitivamente. Yo quiero saber de qué se trata la ley. ¿Qué va a decir? ¿Qué intenta regular? ¿Qué estipula? Mira, lo primero que tenemos de donde tenemos que partir es, a ver, el presidente en su espacio de ayer anunciaba el depósito. Primero una comisión, porque aquí todo se hace creando comisiones. Sí. Una comisión para el estudio y para presentar un proyecto de reforma de la ley 6132 sobre libre expresión y difusión del pensamiento. Ahora bien, yo creo que lo primero que tenemos que analizar es que este gobierno en particular tiene un especial interés en regular los temas de libertad de expresión. ¿Por qué? Porque solamente tenemos que ver que otro proyecto con una naturaleza similar ya fue introducido en el año 2022 por este mismo gobierno y generó muchas reacciones por las limitaciones que se establecía a la libertad de expresión, y más recientemente se promulgó una ley con fuertes intromisiones en la libertad de expresión, que es la famosa ley del DNI, la 124. Ajá, sí. Que aquí, como la mayoría de los temas, que no solamente le pasan a ustedes en comunicación y farándula, que tenemos un tema y a los 2 días llega otro tema y la gente se olvida del anterior. Sí, exacto. Hoy en día la ley 124 se encuentra vigente en la República Dominicana. Y esa ley dispone la posibilidad de que un ente del Estado, que es la Dirección Nacional de Investigaciones, el DNI, te pida a ti como periodista, como comunicador, que reveles, por ejemplo, tu fuente periodística. ¿Qué? Lo cual es contrario de manera directa a la Constitución. Exactamente. Y eso está vigente hoy día. Pero y entonces tú dices que los gobiernos, disculpan para darle continuidad, tú dices que este gobierno tiene especial interés. ¿A qué se debe que justamente este gobierno quiera hacer eso? Mira, eso es... Yo no voy a especular de cuáles son las razones por las cuales estas autoridades tienen ese interés particular. Sin embargo, en otros escenarios, otros países, se ha dado situaciones de este tipo y simplemente es para tú mantener un control. Porque si tú controlas aquello que se dice y lo que no se dice especialmente, tú vas a ejercer más control, vas a tener más dominio sobre lo que sucede. Y sobre la opinión pública, creo que eso se llama secreto profesional, cuando tú no estás obligado a revelar tu fuente. No, okay. Incluso, para explicarlo, primero el artículo 49 de la Constitución establece la libertad de expresión. Y además de esto, por ejemplo, los periodistas y todo comunicador se ampara en la misma. No, para que usted entienda, no el faranduleo. El faranduleo, la gente, cualquier cosa de farándula, en el Código Penal ahí está la difamación y demás familiares. Claro. Cuando hablamos de libertad de expresión es con la difusión del pensamiento, señores, hay personas que tienen una filosofía completamente contraria a la del gobierno y quieren expresarlo. Claro. Y a eso le estarían poniendo una mordaza. Y en democracia debe de existir la libertad de expresión. Claro, es un derecho fundamental. Exacto. Y él habló de otros países y yo escuché que algunas personas estaban comparando esta actitud del gobierno con Venezuela y que de esta forma fue que empezó allá Mira, ese es uno de los caminos. Lo que pasa es que no queremos llegar... Vamos a poner quizás los polos opuestos. Tenemos el caso venezolano donde hay un marcado control y tenemos el caso que nosotros siempre buscamos como idílico, que es el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos es sagrado la libertad de expresión.
Sí, debería ser, porque que realmente porque es que no puede existir democracia si no hay libertad de expresión. En ningún escenario. ¿Y qué pasaría entonces con estas plataformas a las cuales nuestras leyes no alcanzan? Como dígase YouTube, que a mucha gente le preocupa el hecho de que, ok, perfecto, existirían regulaciones y régimen de consecuencia para nosotros como tal en República Dominicana, pero esa mano alcanza esa plataforma. Mira, eso es bastante interesante, porque si bien es cierto que nuestra realidad es muy diferente a la realidad del año en que se promulga la ley 6132. Podría ser algo objeto de discusión e interesante reformar esa norma, pero teniendo cuidado y sabiendo cuáles son las limitaciones que nos establece primero la Constitución. ¿Por qué? Porque, como decía Juan Esteban, la Constitución establece el marco de acción. Te dice, mira, esto es lo que contiene el derecho fundamental a la libertad de expresión, y por estar en la Constitución, nada que esté por debajo de ella puede ir contrario a eso. Okay. Pero, al tratarse de un derecho fundamental, para poder regularlo, limitarlo, que es realmente lo que muchas veces se quiere, yo tengo que tener la autorización de la Constitución. La Constitución tiene que decirme, sí, tú puedes regular esto, esto y esto. ¿Y cómo se puede regular? Si son temas que atentan contra el honor personal. Exacto. O sea, no se puede decir perra ni nada de eso. Se puede. Me gusta eso, digo. Mira, esto es algo muy importante. Sí, muy importante. Muy importante. Escuchen, perras. Mira qué es lo que sucede con eso. Y es algo que está en la parte capital del artículo 49 de la Constitución. Tú puedes decir lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque no hay censura previa. A ti nadie te puede impedir decirlo. Ahora, lo que tú digas sí puede tener consecuencias ulteriores. Porque puede ser algo difamatorio, porque puede ser algo injurioso. Y eso sí puede tener consecuencias. Ahora ya tú lo dijiste. Y tú tienes el derecho a decirlo. Yo te voy a decir algo. Existe, por ejemplo, un amigo, Ali David, que fue demandado por la MVP por decirle Robocó. Entonces, momia Robocó, no sé. Entonces, cualquier cosa que tú le dices a una persona puede ser pasible de demanda, aunque en los tribunales se decida cualquier cosa, pero la gente mientras tanto está perdiendo su tiempo. El papel lo aguanta todo. Exacto. Eso es lo que yo digo. Pero tiene la persona... caso en particular, porque yo fui en una ocasión a un programa porque creo que ese proceso es contra él, pero también es contra Enrique y con Nancy Medrano. Pero y que, él me pero dijo, que yo mira, digo, pero yo tengo pero se pierde tiempo y como quiera. Yo voy todas las veces que me citan y ella no aparece y ella no dice nada. Entonces, tienen del 2020. Sí, eso yo le dije, mira, lo primero tú tienes que hacer una consulta, cambiar de abogado, para poder cerrar ese tipo de temas, porque como dice, o sea, yo puedo ejercer incluso de forma abusiva mis derechos y reclamarte a ti. Ahora, para eso hay un ente imparcial, hay un tribunal que va a decidir respecto a la procedencia o no de ese punto. Pero entonces, para que eso proceda, tenemos que dejar claro qué es difamación y qué es injuria. Mira, la difamación, y aquí hay muchas confusiones de eso, ¿por qué? Porque se habla de forma ambivalente. La gente cree que son sinónimos. Exacto. La difamación se refiere a un ataque, pero que refiera a la posible violación de una norma. Si tú lo que dices es ladrón, tú estás refiriendo que esa persona infringió una norma. Es como acusar a una persona de un delito, eso es. Exacto. Pues ese es el ejemplo. El ejemplo más claro para difamación es acusar, por ejemplo, de un delito falsamente. Y el ejemplo de injuria es atacar el honor de esa persona. Por ejemplo, podría ser interpretarse de esa forma el tema de llamarle a alguien perra. O por ejemplo, si yo digo que una persona le fue infiel a su pareja, ¿eso ataca el honor? Puede atacar el honor. Sí, pero mira, eso habla de espérate, déjalo responder. No, dime. Ahí el punto. Que lo deje responder, Mata Lluvia, no me interrumpa aquí. Ahí está el punto, porque cuando tú inicias un proceso penal, porque son procesos penales, por difamación o injuria, lo que se lleva al juicio a ventilar es si esa declaración que hiciste, tú la puedes sustentar. Ok, espérate. Si tú llevas la prueba de que esa persona lo es. No es injuria. Mira, es delicado, pero yo entiendo que no. ¿Sabes qué entiendo que no? Dime. Ella está mala. Cámara del diablo, espérate. Esto no es una consulta legal tuya. Pero yo quiero que responda y no deja responder la pregunta, señores. De verdad, déjenlo responder. Estamos de acuerdo. Ese tema, tú podrías debatir si es algo que es propio de tu esfera personal e íntima. El acceso que tú pudiste tener a esa información. Pero si es una información verídica y que si una persona de posición pública. Y que mucha gente también lo ha dicho también. O sea, que en muchos medios se haya repetido. Y por ejemplo, si yo te digo perra, porque yo he ido a perrear contigo.
No, porque las palabras tienen un peso. Las palabras tienen un peso y un sentido. El lenguaje es muy, muy rico. Okay. Y da paso a muchas cosas. Por ejemplo, perra también de una forma positiva. Quizás, el licenciado, usted no domina esta parte. En el mundo artístico y en el mundo pajaril, decirle perra... Sí, tengo que decírselo así para que lo entienda. No lo domino. Decirle perra a otra persona es decirle que dura, que perra. Ajá, wow, qué perra. Wow, o sea, es como decirle, entre abogados, ¿cómo se dice cuando un abogado es muy bueno? Tú eres duro. Tú eres duro. Te le dice, ¿qué tolete? ¿Qué jurista? ¿Qué jurista? O sea, por ejemplo, el perra en nosotros es como decir, ¿qué jurista? Ay, Dios mío, no, por eso todo tiene que verse en su contexto. Creo que de manera general. Atención equipo de Fogarate. De hoy en adelante está prohibida la palabra perra. Vamos a decir, ¿qué jurista? Exacto. Respecto a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que ya no estaría funcionando, ¿es cambiarle el nombre a la misma institución o es crear una totalmente nueva y distinta? Mira, lo que propone el proyecto es crear todo un instituto que regule esos temas y dando pie ahí, porque nos fuimos un poquito por la rama con la pregunta tan interesante que tú hacías. Eso va a generar temas respecto a las plataformas, no solamente porque la ley, por lo que vi en los marcos generales que se daban, trata como de por lo menos tener responsables de manera local, pero tú tienes servidores y demás plataformas internacionales a las cuales no necesariamente tú puedas reclamar responsabilidad. Exacto. Pero en ese tipo de situaciones, como sucede en otras áreas del derecho, tú vas exigiendo cadenas de responsabilidades. O sea, si yo te exijo a ti como quien tiene que dar la cara respecto a ese contenido, tú podrás repetir, o sea, reclamar a quien tienes tú como contraparte, por ejemplo, en la plataforma de YouTube. Con tu segundo punto hay algo ahí muy importante. Mira, es algo que en algún momento tiene que hacerse, el tema de analizar por lo menos el mamotreto que es la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Lo digo con total responsabilidad. ¿Por qué? Porque esa comisión, que espero que si se reforma, se reformula, se haga un barrido total, porque lo que nosotros tenemos actualmente es completamente contrario a la Constitución. Exacto. Era una mordaza. Ese es un instrumento que le regalaron a Zaida. Exacto. Ok. Es un instrumento que lo primero que nace de una norma que no puede generar eso. Que no puede generar limitaciones a derechos fundamentales porque eso es un decreto. Eso fue un decreto firmado por un presidente. Una sola persona decidía que era correcto y que no, que la señora esta de Zaida Lobatón. Una sola persona. ¿Sabes lo que es eso? En el país entero, esto está mal, esto está bien. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en los dueños del circo, muchas veces se suspendían por estupideces, simplemente por ofender a una persona cercana a la sanciones. Y dictan sanciones sin tener base legal para ello, sin tener fundamento, y eso es contrario a la Constitución. Ana Carolina. Ajá, una pregunta, abogado. ¿Qué pasaría con esas personas que incumplan con esas leyes? Mira, eso es otro tema interesante, porque nosotros, que nos montamos muchas veces en las olas internacionales, en esa no nos hemos montado. En el momento en que se dicta la ley 6132, que si no me equivoco es de 1949, se disponían sanciones penales para las violaciones de esa ley. Y eso, con el temor que le genera, por ejemplo, a un periodista, a un comunicador, de mira, si yo digo tal o cual cosa, yo voy a ir preso. Internacionalmente eso ha ido cambiando, se ha ido desmontando, paso a paso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las palabras, las expresiones tienen consecuencias, internacionalmente se ha entendido que esas consecuencias deben ser económicas. Que tú no debes tener la presión encima como comunicador, como periodista, como ente público de la democracia, de decir lo que sea con el temor de ir a prisión. Eso se usa como prisión. Yo le diría a la persona, mira, tú eres un cuero, ¿cuál es tu cuenta? Y los jueces, no de esa forma, pero los jueces lo han ido entendiendo. Atención, Hoppenman, está ready. Para cualquier cosa, marchamos. Mi abogado. Sí. Mata, yo voy a tener una pregunta para usted. Ok, se somete el proyecto de ley. ¿Cuáles son los pasos a dar para que entre en vigencia? O sea, ¿quiénes deben de estar de acuerdo? ¿Quiénes deben dar el sí y el visto bueno? Y respóndame esa pregunta primero. Sí, porque tengo varias preguntas. Mira, pero respóndame más adelante. Entiendo yo, primero va a una comisión que se nombraron a las personas que iban a formar parte de ella. Eso va entonces al Congreso.
En el Congreso cada Cámara tiene que conocerlo en 2 lecturas y aprobarlo en 2 lecturas para poder entonces luego ser ley. Es importante que tengamos pendiente que esta es una ley de carácter orgánico. O sea, que tiene que tener una mayoría calificada para poder aprobarse. No es simplemente la mitad más 1. Pero esto recae esa responsabilidad en el Congreso Nacional. Entonces, tiempo estimado, porque cada vez que someten un proyecto de ley nueva o quieren hacerle una modificación a la Constitución, se toma mucho tiempo, ellos se van por un resort en Puerto Plata. Todo eso depende de la voluntad que tenga quien tiene ahora la mayoría, que es el mismo gobierno. El gobierno tiene mayoría, puede quizá esperar tener una mayoría más grande dentro de unos meses o lo que fuere, pero eso depende de la voluntad del Estado. Yo tengo una dicotomía que siempre he planteado, y esto me voy al expertise de otras áreas que domino. Las plataformas digitales, tanto por ejemplo Spotify, iTunes, YouTube, Facebook, tienen sus propias regulaciones y un marco legal dentro de ellas. El hecho de escuchar que quieren regular las plataformas digitales es a lo que yo llamo que es una mordaza más grande, porque son videos en demanda. O sea, tú ves un video de corrupción al desnudo porque tú vas y lo buscas. No está abierto al aire, no está obligatorio que todo el mundo lo escuche. Es algo que cada quien lo consume si quiere. Entonces, no sería faltarle a los creadores de contenido a ese derecho que tienen de expresarse en una plataforma de paga. Porque muchas veces son plataformas de paga como por ejemplo Patreon, que la gente paga por ver a los Gómez. El que esta ley entre en vigencia puede incurrir en que quieran controlar esos contenidos. Podría, o sea, da espacio. O sea, lo que ha pasado en los países donde se han adoptado normas así mordazas es precisamente eso, que han querido meter la mano en la mayor cantidad de sitios y de lugares para generar eso, para controlar el flujo de la información. Y si nos vamos a los extremos, tenemos casos como en China, donde hay plataformas que sencillamente están vetadas. Tú no tienes acceso, no ya a ver contenido, a crear contenido de ninguna forma porque esas plataformas están completamente vetadas. Yo creo, vamos a darle ese voto de confianza por lo menos en esa parte, que esa no es la intención. Yo espero. Ahora, de que tenemos que tener cuidado y de que ya hay por lo menos 2 precedentes de que el Estado dominicano, para no poner nombre de nadie, tiene la intención de meter la mano en la libertad de expresión, y eso es muy, muy delicado. Porque ahí se empieza a tocar los cimientos fundamentales de la democracia. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy segura que también muchas personas tampoco están de acuerdo con esto. Nosotros somos un país libre, entonces no entiendo por qué no quieren coartar a nosotros, que nosotros no tengamos esa libertad de alguna manera o de otra de tú expresarte de ciertas cosas. Claro. Sí, yo entiendo que a veces, por ejemplo, a mí, tú sabes, se me ve un poquito la mano, pero señores, vamos a tener que buscar de qué vivir. Entonces vamos a hablar todito lo mismo, jijiji, y ya. Y las cosas pasando y que nadie pueda salir a dar la cara y decirle realmente lo que está pasando y decir las cosas como son. Mira, mi segunda pregunta. ¿Quieres preguntar algo? Claro. Pues dale. Bueno, una pregunta. ¿Usted cree que esta ley puede afectar en los tiempos electorales? Claro. Es que, o sea, al final, mira, yo creo que nuestro país vive en tiempo electoral todo el tiempo. Aquí estamos en campaña 4 años permanentemente. Sí. Y al final, eso es parte de. Ustedes, claro que han visto, porque son personas bastante enteradas, que internacionalmente se han dado temas respecto a las fake news, por ejemplo, y a la regulación de esos temas. Ahí se han generado muchos problemas porque son fuentes de información que se han querido validar, y la forma de tú validar la información que sale a flote es una forma de tú tener una especie de censura para saber qué se puede subir y qué no. Y cuando tú llegas a ese punto, es un punto que nuestra Constitución no permite en ningún caso. Se prohíbe tajantemente la censura previa. O sea, hay que esperar que tú digas. Yo no puedo llegar y decir, mira, la Piri va a decir esto que está contrario a las normas y no lo puede hacer. Una pequeña pregunta. No conocía a todos. Llamó a la Piri por su nombre. Es que yo he venido aquí antes. Lo que pasa es que en la primera ocasión que vine, usted no estaba. Una pregunta, doctor. ¿No será que esa ley la están aplicando porque este es un país moralista? No creo. O sea, es que hay países sin nuestro sustrato y nuestro origen moral que también han tratado de regular eso. Se ve que aquí viven clasificando las personas.
Yo lo que digo es más dirigido... un poco, no es muy moderno este país. Aquí hay mucha doble moral. Doble moral. No, yo lo que quiero saber es si está más dirigido al periodismo que tiene que ver como, por ejemplo, el periodismo político, de opinión, que a la farándula. Es a todo, es que eso no lo va a seccionar. Mira, en estos días... Al final, yo escribo en periódico, por ejemplo, estaría expuesto respecto a las opiniones, porque yo escribo una columna de opinión. Ustedes que hablan de temas Espérate, ¿van a censurar las opiniones? Porque yo digo la noticia, pero las opiniones también. Podría pasar. Ay, no, espérate, no voten por Abinader. La libertad de expresión e información me protege a mí de yo escribir en un periódico. Eso me da miedo, señores. Eso asusta. Mira, dentro de eso quería preguntarles rápidamente, ya que tocamos el tema de política, y al final todos estamos involucrados en la política, aunque usted es abogado, creo que la pregunta le cabe. ¿No le afecta directamente a Luis Abinader ahora de cara a campaña, quizá como un tiro en el pie, porque él pone el tema en la palestra pública, ya que el tema está siendo muy debatido, quizá como una medida, se podría decir, mediática, porque está sonando mucho, déjame darle por aquí para que la gente me preste atención y conseguir votos, pero no sería contraproducente, porque al final del día la gente lo está viendo como que hay muchos temas importantes que están por encima de ese, que el control migratorio haitiano, la educación, que el vandalismo, que como tal lo atraco ahora mismo, sí. Y que él preste atención a la libertad de expresión cuando hay tanto problema delante de ese. Completamente. ¿No es contraproducente? Completamente. O sea, que volvemos al punto. Y le digo, lo que pasa es que aquí los temas son cíclicos y el ciclo de información aquí yo creo que tiene que ser el más corto del mundo completo. Pero aquí ya tuvimos eso. La primera ley que se dictó en el año 2024 es la ley 124 y parte de las quejas que generó no solo en la comunidad jurídica, en temas de medios de comunicación, en el sector financiero, porque habían temas con el sector financiero, los mismos periodistas, fue respecto a la libertad de expresión, y eso le generó al gobierno tener que decir, no, vamos a crear una comisión para estudiar eso. Sí. Pero vuelvo y repito, como el tema ya no está en la palestra, debemos estar pendientes de que esa ley actualmente está vigente. El DNI la puede estar aplicando y utilizando. ¿Y por qué? Porque yo como comunicadora, porque sí soy comunicadora, porque comunico. No, porque se atreven. Claro. Yo como comunicadora escucho todo lo que tú estás diciendo y me preocupo. Entonces yo digo, ¿qué está pasando con los comunicadores, con los periodistas de este país? ¿Están comprados todos? Porque yo veo que también en casi todas las plataformas hay comerciales del gobierno. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Compraron toda la gente? Yo no vendo publicidad, no te puedo responder esa pregunta. Okay, ahora pero bien, entonces, ¿por qué no dicen hay nada? Algo ahí muy importante respecto a la organización de los gremios de comunicación, de periodismo y demás. Es que eventualmente, cuando eso vaya al Congreso, lo lógico es que se llamen a vistas públicas y que los sectores interesados, creo que en este caso todos, porque la libertad de expresión e información es muy importante para los periodistas, pero también para nosotros los ciudadanos. No, y que ya todo el mundo usa redes sociales y se expresa. Exacto. Mira, quizás estamos en el momento histórico en donde es más importante y más relevante la libertad de expresión e información. Mira, justamente mencionaste redes sociales, Tamara, y yo capturé un comentario de un joven, se llama Fernando Abreu _ Unicavia. Fue un comentario que él le puso en la cuenta de Esto No Es Radio. Creo que es bueno citarlo a este joven. Él dice: el desconocimiento es letal, por un comentario que hacía uno de los panelistas. La libertad de expresión no existe para hablar de cosas no controversiales como el clima. Existe precisamente para decir cosas controversiales y no del agrado del poder. La libertad de expresión es tan sagrada que por eso existe en todos los países de América y en todas las democracias del mundo. La libertad de expresión fue el elemento principal por el cual lucharon todas las guerras independentistas y las revoluciones contra las monarquías absolutas, y por el cual nuestros antecedentes en todo el mundo derramaron tanta sangre. El único límite natural en la libertad de expresión ya lo contempla la ley mediante la difamación en el Código Penal. O sea, y así él sigue diciendo todas las bondades de tener libertad de expresión, y en cierto modo yo me agarro del comentario para decir justamente uno como periodista, no yéndome al punto farandulero, gracias a la libertad de expresión y el libre acceso a la información pública, es que uno puede hacer un trabajo de investigación y descubrir, por ejemplo, una Nuria Piera, una Alicia Ortega, a un corrupto que está malversando los fondos del erario público. Entonces, si tú le pones ciertas limitantes a eso, tú estás haciendo que el trabajo del periodista se limite también.
Entonces, esa parte es complicada. Volvemos a la importancia de eso que tú dijiste, de ese trabajo periodístico, de ese trabajo de comunicación. Estás afectando la democracia, la seguridad misma del Estado y su funcionamiento. ¿Y qué pasa con el tema del chantaje y la extorsión? Que lo traigo sobre la mesa porque es una realidad en nuestro país, en la República Dominicana. Muchos de los que estamos en medios de comunicación hemos sido víctimas de esta situación. ¿Qué estipula la ley para estos casos y para estas personas que son extorsionadores y lo dicen públicamente de manera orgullosa y sin ningún régimen de consecuencia? No, miren, en esos casos lo que hay que usar las vías legales para reclamar respecto a los daños y perjuicios que te provocan. Perdón que te interrumpa, pero hay mucha gente que lo ha hecho, incluso gente muy poderosa, y a final de cuentas no hay ninguna consecuencia. Bueno, mira, yo siempre entiendo que aun cuando las instituciones muchas veces no funcionen de la manera adecuada, hay que usarlas. Porque nosotros como dominicanos tenemos un grave problema respecto a nuestra comprensión de las normas, y es que creemos que aquí nada funciona. Y por eso muchas veces no utilizamos las vías legales, no utilizamos los mecanismos. Pero que tampoco nos gusta perder tiempo y vemos muchos ejemplos donde realmente... Lo que se hace es perder tiempo. Se caen. Hay que seguir e insistir. Ah, bueno. Claro. No, claro, pues si tenemos realmente... Existen las herramientas para ese tipo de reclamos, para ese tipo de situaciones. Claro. Tú sabes que agradecemos tu presencia aquí, de verdad, dándonos luz con este tema, que mucha gente se ha ido por la tangente de pensando solamente en ámbitos de farándula, pero eso va más allá. Sí, o sea, que no necesariamente tiene que ser con a las personas que no les guste, con el lenguaje altisonante, con la nueva comunicación, que es una tendencia, que no es solamente para eso, porque hay mucha gente que lo está como vacilando por ese lado porque se siente afectado. Sí, no, mira, yo voy a darle una payola adicional quizá al programa, porque es muy importante que medios masivos como este se hagan eco de estas posibles problemáticas. ¿Por qué? Porque probablemente si esto lo dice un programa de investigación, por ejemplo, no va a llegar a todo el mundo. Y no todo el mundo va a prestar atención a lo que está sucediendo. Quizá como yo, que entré y vi un video de ayer que me llamaba la atención porque las ponía a ellas diciendo que el presidente les dijo que le va a callar la boca, la va a callar, que la va a silenciar. Y a partir de ahí, entrar a ver un tema que nos afecta a todos. O sea, nosotros vamos a tener la información, vamos a conocer de verdad qué está sucediendo, qué no está sucediendo. Y tener la oportunidad de expresarnos libremente. ¿Y no será que ellos estaban poniendo esa ley por temas que se hablan fuera de horario, por la familia, considerando? Tú puedes regular, pero mira, yo creo que en gran medida hay algo ahí con lo que señalaba Juan Esteban respecto a muchos de esos contenidos que son contenidos de demanda, de personas que entran voluntariamente a un contenido que está en la web. Si yo lo quiero ver a las 9 de la mañana, ya eso es un tema mío personal. Ahora, esas regulaciones, y vuelvo y lo digo responsablemente, de la comisión especialmente, son contrarias a la Constitución. No tienen base legal para suspender, no tienen base legal para sancionar. Exacto. Con un mes. Lo que pasa es que me contrate a alguien que sancionen así. Vamos a marcharle respecto a la legalidad de esas actuaciones que son completamente contrarias a la Constitución. Bueno, agradecemos a Chanel Liranzo, de verdad, por acompañarnos y darnos un poco más de luz con respecto a esto. Ese discurso que mucha gente a veces asume de que es por la familia y demás, señores, esto va más allá. Mucho más allá. Esto no es regulación total, que incluso, mire cómo lo cita el especialista, abogado, penalista y constitucionalista, que dice que hasta la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos está en contra de la ley. Todas esas sanciones que hacen están fuera de ley. O sea que lo que usted piensa que es bueno, no quizás es más malo que lo que le están vendiendo a usted como bueno. Ponle ejemplo claro a la gente para que entiendan. No es nada más de que Amelia no le puede decir perra a Caroline. No es eso. Es que agarren y cuando el presidente tome... muchas gracias por la aclaración. Es que cuando el presidente agarre y tome una decisión que tenga que ver directamente con la soberanía del país o que cierre la frontera o que haga algo, los periodistas no puedan decir si están en contra o a favor por el simple hecho de que van a tener el candado en la boca puesto. Simple y llanamente, vuelve y se cae. Vuelve y se cae, por ejemplo, todo, cualquier obra, cualquier puente, cualquier cosa se cae. Y tú sacas un
un trabajo, una información que en el año tal se usó menos concreto de la cuenta, que sé yo cuánto, y ellos te mandan a censurar. Porque se pasaron 10 millones de dólares, ¿entendiste? Se invirtieron 10 millones de dólares arreglando tal elevado, el elevado se cayó. Uno no puede salir a criticar la obra del Ministerio de Obras Públicas. Bueno. Eso es una ley para que ellos puedan hacer lo que les dé la gana y nadie lo pueda cuestionar. Y resulta que no lleva el diablo. Exactamente. Señores, gracias, Chanel, por acompañarnos. Por la invitación. Espero que vuelvas de nuevo a tratar estos y otros temas. Muchas Así mismo. Y también que seas abogado de nosotros. Mira, Amelia, de verdad fue mucho tiempo, porque mira, con él, hablando todos nosotros, fueron como 15 minutos y tú solita fueron 8 minutos.